Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Desde hace unos cuantos veranos, desde el país desde el que estoy hablando, que como sabes es España, asistimos con perplejidad a una escena llena de contrastes. Por una parte, las playas del sur del Mediterráneo, llenas de personas, de veraneantes que van a descansar, seguro que con un merecido descanso, y por otra parte, unos kilómetros más allá de la costa, dentro del mar, pues lo siguiente. Simplemente leo algunos titulares de la prensa de estos últimos días. Rescatados 70 inmigrantes de dos pateras en el mar de Alborán, hace 5 días. Rescatan a 23 migrantes a bordo de una patera en aguas de Cartagena y están buscando otra embarcación. De hace 4 días, rescatada una patera con 42 ocupantes en aguas de Alborán y localizada otra con 50. De hace 2 días, trasladan a Almería y Motril 130 rescatados de 2 pateras en aguas de Alborán. Y la última noticia, aunque me he saltado algunas, rescatada una patera con 57 personas a varias millas del suroeste de la isla de Alborán, hace 18 horas. Es un goteo constante el de personas que desesperadas se lanzan al mar en busca de una vida mejor. Y como todo, pues creo que nos ayuda mucho, a mí por lo menos me ayuda mucho el conocer, el ver detrás de los números a personas en todo. No solamente para cuando toca la lotería, sino que también para la desgracia. Es interesante ver cuál es la cara que hay detrás. Y hoy te quería contar, sin más, la historia de Kenneth Iloabuchi. Es un chico, un nigeriano, que con 16 años veía la televisión en casa de un amigo y, claro, él veía siempre las noticias de Europa a jóvenes sonrientes, sanos, jugando, felices, bien vestidos. Y decidió intentarlo. Y así fue. Un día, el joven Kenneth, con sus recién cumplidos 16 años, sale de su Nigeria natal, como tantos otros africanos en busca de un futuro mejor, y engañado, como tantos otros, por muchas mafias. El caso es que consigue llegar a Marruecos y su sueño comenzó a desvanecerse. Porque allí me di cuenta, dice él, de que me habían engañado. Porque no se puede cruzar la frontera de Marruecos a Ceuta libremente, que es lo que los prometían, que ahí había una puerta en la que se podía entrar en Europa sin que nadie te parase. Y en ese intento me detuvieron durante 2 semanas, dice. La policía marroquí le requisó los pasaportes, a él y a otros 60 compañeros, y los deportaron al desierto en la frontera entre Argelia y Marruecos. Él dice que allí se enfrentaron con la muerte, y había 2 posibilidades, sobrevivir o morir. Consiguió alcanzar Argelia, y estuvo durmiendo por las calles, mendigando, aunque estaba totalmente extenuado. Y dice, tengo que volver a intentarlo, tengo que llegar a Marruecos. Y entonces lo que hizo fue adentrarse en el temido desierto del Sáhara. Fíjate lo que cuenta, Anduvimos por el desierto entre 3 semanas y un mes, día tras día, sin apenas comida ni agua. Una situación límite en la que vimos cómo compañeros nuestros caían al suelo y morían. Nadie tenía fuerzas de levantar a ese compañero. Y tampoco teníamos fuerzas ni para llorar, ni siquiera teníamos lágrimas. Terrible. Quiero pensar que cada una de estas personas que intentan buscar una vida mejor es Jesús. Y podemos pensar en Jesús cuando fue a Egipto. Bueno, sigo con su relato. Finalmente conseguimos entrar en Marruecos. Yo pagué a una mafia para que me llevaran a España. A estos ya les había pagado antes, tendrá ya unos 17 años cuando sucede esto, que habían desaparecido con su dinero entonces, pero claro, era la única esperanza que tenía era esta mafia. Volvió a confiar en ellos y le volvieron a engañar. Le quitaron todo el dinero. Dice que tuvo que esperar luego 2 años en los que vivió en la calle, en Marruecos, huyendo de la policía, mendigando. Se dio cuenta que el único modo que tenía para llegar a España era cruzando el estrecho de Gibraltar, en patera. Decía que cada vez que pensaba en eso le entraba un miedo terrible, porque no sabía nadar. Recuerdo las horas antes de partir, mirando al mar en el que iba a entrar, me di cuenta de que verdaderamente aquel viaje
podía costarme la vida, pero tenía que intentarlo. Desde aquel puerto marroquí dice que salieron en 2 pateras repletas de sueños y esperanzas buscando un futuro mejor. En una de las pateras viajaban 132 personas y en la otra 98. En esta estaba Kenneth. Pocos minutos después de partir, la noche y el rumor de las olas lo rodeó todo. Todo era oscuridad y agua. Estábamos entre el Atlántico y el Mediterráneo y entonces el motor de la otra patera de repente se apagó y la gente comenzó a llorar. Intentamos ayudarles, pero pocos minutos después llegó una ola y se hundieron 132 personas hundidas y que posiblemente pues murieron todas. Y la otra patera tenía que seguir adelante. Fíjate cómo lo recuerda él. Fue un momento muy duro. Lloré y le hice una promesa a Dios. Si me sacas sano y salvo de esta patera, te entrego mi vida, la entrego a tu servicio, fue lo que le dijo al Señor. No sabía cómo, pero entonces lo único que me importaba era salvar la vida. Dice que tras unas horas que parecieron días, la patera en la que iba Kenneth, pues fue rescatada, como estas que hemos leído en las noticias, por la Guardia Civil, en el estrecho de Tarifa. A él y a los 97 compañeros los llevaron a Algeciras, al sur de España, y en la comisaría les dieron 48 horas para que abandonaran el país. Kenneth consiguió escapar y llegó a Murcia, donde le habían dicho que podía trabajar en el campo o en la construcción, y estuvo como entre Murcia, Almería y Roquetas de Mar, pasando los siguientes 4 años. Como él dice, Dios tenía sus planes para mí, Dios tenía sus planes. Él cuenta que le fue muy difícil integrarse en la cultura española, aprender el idioma, y comenzó a ir a las iglesias evangélicas y pentecostales, porque sus compatriotas de Nigeria, la mayor parte de ellos, pues iban a estas iglesias, y él, aunque era católico y no entendía el español, como quería oír la palabra de Dios, pues fue a las iglesias evangélicas. Y hubo un domingo que cuando salía de la iglesia pentecostal, mi madre me llamó por teléfono y me preguntó: «Oye, Kenneth, ¿has ido a misa?» Y yo le mentí y le dije que sí, pero que no entendía el español y que me costaba mucho esfuerzo. Y entonces ella me dijo: «Tú no te preocupes, Kenneth, que el idioma no importa. Lo importante es que estés en la iglesia católica, que es donde está tu fe». Y le animó a que aprendiera mejor el español. Él, cuando colgó el teléfono después de hablar con su madre, se sintió un poco culpable y decidió ir a una iglesia católica a la siguiente semana. Y así lo hizo. Fue, concretamente, a la iglesia de San Andrés de Murcia. Y entonces dice lo siguiente: cuando llegué, vi a un cura que estaba predicando. Él me vio entrar, paró la homilía. A mí me parece que la actitud de este sacerdote es la que hemos de tener todos con las personas que están en dificultad, con los inmigrantes. Parar la homilía, parar la vida y mirarles a los ojos, porque son Cristo, son Jesús. Y me pidió que me acercara hasta el primer banco de la iglesia. Yo estaba asustado, dice. La verdad es que le veo aquí la foto en el artículo que estoy leyendo y es una cara de cura majo. Y si me estás escuchando, pues estamos rezando todos por ti hoy, Kenneth. Él también me vio entrar. Yo estaba asustado porque era inmigrante y no entendía nada de lo que pasaba. Pero él me dijo que Dios es uno. Dios es universal. Dios es el Padre de todos. Pues qué verdad esta, ¿eh? Todos somos hijos de Dios, todos. Los blancos, los negros, los asiáticos, todos, los americanos. Me invitó a rezar en mi dialecto, porque Dios escucha todos los idiomas. Y no sé si él se puso a rezar ahí en su dialecto africano. Este sacerdote se hizo amigo mío y se convirtió en mi director espiritual. Él me enseñó a permanecer en la iglesia y a confiar en Dios. Qué bien, qué imprevisible eres, Jesucristo, que unes lo que está separado. El caso es que él fue recordando la promesa que había hecho aquella noche en aguas del Atlántico. Y don Jesús, que así se llama el párroco de San Andrés, de entonces le enseñó a rezar y a frecuentar los sacramentos. Y en el año 2004 fue acompañándole al seminario de Murcia. Fíjatelo cómo lo cuenta él. Ese día me presentaron al rector del seminario. Me preguntó si yo quería ser sacerdote y le respondí que no, que estaba solo de visita, acompañando. Y el rector le invitó a que fuera al preseminario, que es un lugar para discernir cuál es tu vocación.
Y aunque yo estaba seguro de que no iba a ser sacerdote, sabía que ese tiempo me ayudaría a ser mejor cristiano, a estar cerca de Dios y a rezar. Y entonces acepté. Y después de 2 años que estuvo participando, recuerda que la charla con un sacerdote que le invitó a que no tuviera miedo, a que dejara que Dios actuara en su vida. Dice, esta frase me hizo sudar, porque precisamente ese era mi miedo. Quizá era un miedo distinto del de cruzar el estrecho, pero también miedo. Y decidí dar el paso. No sabía cómo podría dejarlo con mi novia, fíjate, ya tenía novia entonces. Hablé con ella y le dije que había decidido ser sacerdote e ingresar en el seminario. Y ella se quedó en silencio durante 1 minuto. Y me dijo lo siguiente, esta mujer vale millones, ¿eh? Una mujer que actúa así, después de ese minuto de silencio, una mujer enamorada, pero que se ve con un corazón cristiano también, le dice, si esa es tu felicidad, sigue adelante. Total, que Kenneth Iloabuchi entró en el seminario de Murcia en el año 2006 y el 29 de septiembre del año 2014, se ordenó sacerdote. ¡Qué bonito! Aquí te tendríamos que dar, todos los que estamos aquí, un aplauso inmenso. Y pedimos para ti, Kenneth, que seas un sacerdote santo, fiel, enamorado de Jesucristo, apostólico. Explica a él que su voluntad hasta la muerte es permanecer en la Iglesia y servir al pueblo de Dios en España, porque es el lugar donde he encontrado mi vocación. Pues así terminamos estos 10 minutos con Jesús. Señor, agranda nuestro corazón para que sepamos recibir a las personas que necesitan ser recibidas, que nos demos cuenta de que eres tú el que viaja en la patera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.